fuera de la región de Murcia han venido dos personas a estar con nosotros y, lógicamente, se lo agradecemos y mucho, porque no ha sido venir desde Molina o venir desde Cartagena, ha sido venir desde Valencia o venir desde Córdoba. En primer lugar, se va a dirigir a vosotros Manuel Delgado. Manuel Delgado, yo simplemente voy a leer el perfil que tienes en Twitter. Y el perfil de Twitter dice: desde los 12 años, jornalero, albañil, comercial y ahora abogado. Activista político, de izquierdas, sin sueldo. Y eso es lo que dice que tiene ahí, y eso es la presentación que yo le hago. Gracias. Las gracias las tengo que dar yo. Al mismo tiempo, mandaros un abrazo del colectivo Prometeo. Sabéis que es el grupo en el que Julio debate y mantenemos una reflexión sobre la realidad concreta en cada momento. Agradecerlo también porque no había estado nunca en Murcia y, sin embargo, hay uno aquí que se ríe mucho, con el que en los últimos años hemos tenido pues una relación entrañable. En agosto de 2011, en un taller que dimos Pepe Co y yo en la acampada del 15M, conocimos a la persona que hace unos días se suicidó. Todavía no estaba montado el grupo de estos desahucios y ya teníamos una persona que estaba ahí peleando por en esa situación de decidirse entre la desesperación y el empoderamiento. Yo creo que es la dialéctica que tenemos toda la sociedad. O seguimos el camino de la depresión o seguimos el camino de la unidad, de multiplicar la fuerza, la energía, la inteligencia colectiva y construir una nueva democracia. Pues, lamentablemente, aquella persona no se unió al grupo cuando ya se constituyó, entregó su vivienda. En un periodo en el que yo no he estado inactivo por una pasada de revoluciones, he estado en el hospital y no me había enterado que había vuelto después de entregar su vivienda y hace hoy una semana se quitó la vida. Yo ese mismo día salía para Madrid y estuve pensando si ir a Madrid o no, pero también escribí en Facebook por qué iba a Madrid. Porque no me podía quedar en la desesperación, en esa situación tremenda de haber conocido a una persona, de haberle estado intentando atrapar antes de que cayera por el abismo y ver cómo continuamente le estaban tirando de las piernas, cómo lo estaban empujando a esa situación. La última gota fue una carta de la agencia tributaria. Bien, tenemos una gran tarea como ciudadanos y la buena noticia es que no tenemos nada que temer. Podemos conseguir lo que nos dé la gana. Lo hemos visto el martes. El martes hemos visto cómo, si nosotros queremos, si nosotros nos unimos, todo enemigo es pequeño, todo enemigo es vencible. Todo aquel que se oponga a la razón, todo aquel que se oponga al cumplimiento de lo más sustancial de nuestra Constitución, a la efectividad de nuestros derechos constitucionales, todo el que se oponga a eso no tiene los pies de barro. Los banqueros que roban al pueblo y los políticos que lo traicionan. La democracia siempre se ha construido con el esfuerzo de todos. Y cuando el pueblo quiere hablar, nadie lo puede detener. Solamente basta que nos pongamos de acuerdo en hablar. Y de eso se trata. Ante la situación en la que estamos viviendo, se decía antes de Cartagena, la crisis de la democracia no es crisis solamente, no es una crisis, para mí es que realmente no existe esa democracia. Cuando tenemos la realidad de un presidente, que decía Giner, que se chulea de los españoles diciendo que no ha cumplido un programa, pero sí su deber. ¿Es que su deber era no cumplir el programa? ¿Es que su deber era obedecer a otro que no fuera el pueblo español? ¿Es que una democracia no es el poder del pueblo? Por el pueblo y para el pueblo, es decir, no es
la democracia significa gobierno o poder del pueblo. Evidentemente tenemos que hacer eso realidad. Lo dice el artículo 1.2 de la Constitución. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Y dice muchas cosas más la Constitución. A pesar de que yo esté diciendo aquí que hay que construir una nueva democracia, no tenemos que partir de cero. Tenemos que partir de lo que ya tenemos y que tenemos que hacerlo realidad. Porque quien se está está destrozando la Constitución, quien es un gobierno absolutamente ilegal e ilegítimo, es este gobierno que tenemos. Porque no cumplir el derecho a una habitación, a un techo para todos los españoles, vulnera el artículo 47 de la Constitución, y que no haya una oportunidad de trabajo, el artículo 35, y que toda la riqueza y que todo el dinero de la sociedad no revierta en la sociedad y sea para la sociedad, pues va contra el artículo 128 de la Constitución, que dice incluso todas las propiedades tengan el origen que tengan, tiene que cumplir una utilidad social. Es decir, los que estamos con la Constitución y con la democracia no tenemos nada que temer ni acomplejarnos, todo lo contrario, solamente hacer lo que tenemos que hacer. El otro día, el martes, me llamaban de la cadena SER porque estaban los portavoces normales de la plataforma, estaban muy atareados. Era el día en que se había conseguido que la iniciativa legislativa popular fuera admitida a trámite, y me preguntaban que por qué creía que había cedido el Partido Popular. Pues porque hemos empezado a hacer eso que muchas veces se dice, de que el miedo empieza a cambiar de bando, porque el pueblo todavía no sabe el poder que tiene, pero nuestro gran trabajo en el Frente Cívico es descubrirle a la gente el poder que tiene, en rescatarlo de ese miedo ancestral, de esa obediencia ancestral, que se reconozcan en ese principio de la igualdad de todos los ciudadanos. He dicho antes que tenemos una buena Constitución en algunas cosas, en otras no. Tenemos un rey que no se considera hijo de un padre y de una madre como todos los demás. Pues tenemos que educarnos todos en que la igualdad es un principio que tenemos que reconocer uno a otro, que igual es lo más grande que nadie puede llegar a hacer, igual a otro, no más. Y aquel que se considera más que otro y que cree que sus hijos tienen que nacer para dominar al resto, pues está vulnerando ese sentido más elemental. Y por tanto, no tenemos que reconocernos en esos artículos de la Constitución, y podemos modificarlos cuando queramos, cuando toque. Porque ahora lo que toca es que la gente coma, porque ahora lo que toca es que la gente tenga una habitación, y eso tenemos que ponernos manos a la obra. En cada barrio el Frente Cívico tiene que ser una herramienta del pueblo para hacer realidad la democracia, para decidir como estamos decidiendo. El ejemplo lo tenemos en los grupos estos desahucios. Yo pertenezco a los dos, y por eso en el Frente Cívico digo, la primera tarea del Frente Cívico, constituir los grupos estos desahucios, y constituir las asambleas de parados, y constituir todos los nudos de una fuerte red, y los lazos entre ellos, y unirnos con las mareas, que las mareas se fortalezcan. Cada núcleo se tiene que fortalecer, pero enlazar una red que tenemos que extender, y extenderla con otra gente que también quiere lo mismo. Si todo el mundo quiere la unidad, pues las mesas de convergencia, el constituyentes, el 15M, todos tenemos que abrirnos todos a todos con generosidad, porque no se trata, aquí no vamos a pelear por la notoriedad, nadie va a pelear por la notoriedad ni por el poder, vamos a por un solo poder, sí, el poder ciudadano, el poder que nos da la Constitución a todos juntos para hacer realidad nuestros sueños, para que nuestros hijos no tengan que emigrar, para que nuestros hijos puedan vivir en esta tierra, porque esta tierra es rica, porque somos un pueblo decente, porque vamos a descubrir de una puñetera vez quién son los patriotas, quién son los españoles y quién son los que se le llena la boca de España y tienen las cuentas en Suiza y están siempre masacándonos. Vamos a descubrir de una vez que este pueblo es magnífico, porque nos conocemos como pueblo y sabemos cómo somos. En cada pueblo, si somos la gente más buena del mundo, si todo lo que nos pasa es por ser demasiado bueno, todo lo que nos ha pasado y nos viene pasando es por ser demasiado bueno. Si es que vamos ya a las elecciones y ya sabemos que no vamos a elegir a quien gobierna, vamos a elegir a quien nos va a traicionar. Vamos conscientemente a eso, a elegir a ver a quién nos va a traicionar.
Eso no es una democracia, eso no es una democracia. Así que, por favor, no decía Rafael Blasque ayer en un programa, pido la palabra, Rafael Blasque es nuestro hermano, que más sale de portavoz en el grupo Estos Desahucios, decir, no tenemos tiempo para el pesimismo, no tenemos tiempo para nada que no sea empoderarnos, creer que somos lo que realmente somos, personas que podemos decidir cada día lo que hacer con nuestro futuro. Y también podemos decirle a Rajoy que es un teleñeco, que balbucea mentiras todos los días, que no es nadie para jugarse el futuro de mi hijo, de los tuyos ni de nadie. Y que no vamos a consentirlo. No vamos a consentirlo. El trabajo es largo, es lento y callado, pero transmitirlo. La revolución empieza en la cabeza de cada uno, en la cabeza de cada uno, en la cabeza de cada persona que decide si desesperarse o empoderarse. Cuando vienen los afectados por la hipoteca, los grupos de apoyo en Córdoba, como aquí en Murcia lo estaréis viendo, y esa es la experiencia de mucha gente, vienen derrotados, vienen culpabilizados, vienen creyendo que han matado a alguien, vienen machacados por tanto voz que le dice que ha vivido por encima, culpabilizado, aunque simplemente haya querido tener una vivienda, no se ha conformado con vivir de alquiler y en un momento dado ha tenido la tentación, porque quien abrió el grifo del dinero, el mismo que ahora lo ha cerrado, pues le dijo que podía tener esto. Bueno, pues esa familia nos tenemos que convencer, y esa es nuestra gran labor, de que no puede vencer la desesperación, tiene que vencer la activación, tiene que vencer la lucha por la vida y la lucha por la libertad de decidir cada día. Pues esa decisión la tenemos que tomar cada uno, y os animo a todos a que peleemos juntos en un proyecto que alguien lo ha definido como una... No es un partido, esto es algo completamente nuevo, no aspira a gobernar, pero sí aspira, como decía Julio, a tener poder. Es mucho más importante tener poder, decirle, como le dijo ayer Rafael Blasque al gobierno desde la televisión, con una audiencia de 1,5 millones de telespectadores en Andalucía, que él decida el gobierno lo que quiera. La iniciativa legislativa popular, que es un mínimo, se tiene que poner en práctica. Lo dice el 80% de la población. O lo hacéis vosotros, o iremos donde estéis y os echaremos a patadas. Y hay que decírselo así de claro, sin complejos, de ningún tipo, sin complejos. Vamos a hacer realidad lo que queremos, vamos a hacer realidad nuestra voluntad, porque esa es la verdadera democracia. La verdadera democracia es decidir, hablar y mandar. El pueblo tiene que mandar, porque ya hemos visto que en los que hemos delegado de un sitio y de otro no nos representan. Y a todos los políticos que están en las instituciones les decimos, aquí estamos, podéis optar, si queréis, a servirnos a nosotros. Pero nunca contéis de aquí en adelante, nunca más, con utilizarnos ni manipularnos. Muchas gracias. La otra persona que ha venido de fuera es Héctor Vinuesa, viene de Valencia. Fundamentalmente, desde Internet, algunos lo conocíamos por el libro que escribió, juntamente con Adolfo Guamán, una persona de nuestro trabajo, el libro de El huracán neoliberal, que a muchos les puede resultar conocido. Es doctor en Derecho del Trabajo, inspector de Trabajo y Seguridad Social, miembro socialista del 21. Es habitual articulista en distintos medios, y él es el que tiene ahora la palabra.
Bien, pues buenas tardes a todos y todas. A mí me gustaría, en primer lugar, agradecer sinceramente al Frente Cívico de la región de Murcia su amable invitación para que pudiéramos compartir esta tarde, y muy especialmente a los compañeros y compañeras cuyo esfuerzo tremendo ha permitido que nos juntemos en esta velada mágica. Yo quiero decir que me siento muy honrado de poder estar aquí esta tarde con quienes no solo cargan con el peso de una profesión para ganarse la vida, o en su defecto cargan con la ausencia de ella y sufren las peores consecuencias de la crisis, sino que me siento muy honrado de estar con quienes en esta etapa que se abre tienen en sus manos la arcilla del porvenir. Había una leyenda en la antigua Grecia que se utilizaba para evocar una determinada forma de poder político y militar, un equilibrio político-militar que solo podía terminar con la derrota del poder. Me refiero a la leyenda del Minotauro. El rey Minos de Creta, la potencia hegemónica en la época arcaica, le pidió a Poseidón, un dios, que le regalase un toro magnífico como señal de aprobación, lo cual le fue concedido. Sin embargo, cautivado como estaba por la belleza y porte del animal, el rey Minos decidió perdonar la vida al animal, no sacrificarlo en honor del dios y provocar con ello el enfado de los dioses. Los dioses le infligieron un castigo. Utilizando las artes de Afrodita, consiguieron que su esposa, Pasífae, cayera presa de la lujuria por el toro y se quedase preñada. El resultado de aquel encuentro fue una criatura mitad hombre y mitad toro, el Minotauro. A medida que iba creciendo se volvía incontrolable y lo confinaron en un laberinto, pero había un pequeño problema, y es que solo podía alimentarse de carne humana. Exigía permanentemente sacrificios humanos. Y todos los territorios dominados por la antigua Creta, por el imperio cretense, debían rendir regularmente un tributo de 7 doncellas y 7 jóvenes para que fueran devorados por el Minotauro. Esta historia de terror y sufrimiento solo terminó cuando Teseo, el héroe ateniense, logra matar a la bestia e iniciar una nueva era con la liberación de su pueblo. Como podréis imaginar, hoy los historiadores consideran que esta leyenda evocaba el poder del imperio cretense y la situación de pequeñas ciudades-estado, como por ejemplo era el caso de Atenas, que debían rendir regularmente tributo en señal de sometimiento. A mí me viene muy bien esta leyenda para ilustrar la situación presente en la que hemos dado vida a nuestro particular Minotauro. Un Minotauro que tiene nombre y que debemos decirlo alto y claro. Es la Unión Europea, es la Troika y es la moneda única que ata de pies y manos al gobierno de España y le impide hacer política al servicio de las clases populares en el peor momento de la peor crisis que estamos sufriendo. Quiero decir con ello que se trata de un Minotauro que exige permanentes sacrificios humanos prácticamente desde el principio. Es probable que los más veteranos recordéis las condiciones en las que se produjo en los años 80 la incorporación de España a la entonces denominada Comunidad Económica Europea. Recordaréis que fue la excusa perfecta para desmantelar de manera calculada el tejido económico e industrial de nuestro país. Abandonamos cultivos, arrancamos vides y olivos, sacrificamos ganado y dejamos la agricultura bajo mínimos. Pero no solo eso. Los desequilibrios comerciales provocados por la hegemonía de la potencia exportadora, Alemania, provocaron un desmantelamiento sistemático de una industria autóctona que había costado décadas de construir. El calzado, los juguetes, la industria textil. Incluso
la siderometalurgia, los astilleros. Polígonos industriales completos fueron demolidos o deslocalizados en aras de la competitividad. Eran los sacrificios humanos que exigía el minotauro que estábamos creando, pero esos sacrificios no terminaron en los 80, fueron permanentes. El tributo era permanente. En los 90, los que vais siendo más jóvenes y más o menos estamos en la misma quinta, recordaréis qué tipo de mercado laboral se nos ofrecía a los jóvenes, y estoy entrando ya en la época que podríamos denominar, entre comillas, de prosperidad. Recordar los contratos precarios, recordar la economía sumergida, que jamás bajó del 20%, incluso en los momentos de mayor crecimiento. Recordar la pobreza, que tampoco bajó del 20%, como se encargaba de recordarnos sistemáticamente Cáritas. Y, por qué no decirlo, la enorme desigualdad del modelo que estábamos construyendo. Un modelo en el que en el momento de mayor crecimiento se multiplicaron las desigualdades sociales y las rentas del trabajo perdieron terreno de manera sistemática con las rentas del capital. Eran sacrificios humanos que hoy llegan a su punto culminante. En el momento peor de la crisis económica, cuando más falta hace una política de empleo, cuando más falta hace una política monetaria al servicio de los puestos de trabajo, cuando más falta hace una política al servicio de las clases populares de este país, estamos atados de pies y manos por la moneda única, por la troika comunitaria. Este es nuestro particular minotauro. Es probable que a estas alturas de mi intervención os estéis preguntando: ¿y cómo fue posible que construyéramos este monstruoso minotauro? Pues seguramente hay muchas razones. Yo creo que todos vivimos, gracias a las tarjetas de crédito y a los préstamos y a las hipotecas, un gran sueño colectivo, un sueño de haber superado las contradicciones sociales, un sueño en el que pensábamos que ya éramos como ellos, somos europeos, somos ricos, sin ver lo que se estaba incubando y cuáles serían las consecuencias. Pero más allá de eso, hoy sabemos ya, y debo decirlo así, que una de las causas fue, sin duda, la corrupción, la enorme corrupción del poder político. Una corrupción que, quiero decirlo hoy aquí en Murcia, es estructural. Y cuando digo estructural, estoy diciendo dos cosas. La primera, que todos están pringados hasta las trancas. Y cuando digo todos, me estoy refiriendo a todos los que integran lo que pudiéramos denominar el bipartidismo imperfecto. Es decir, el PSOE y el PP, y cuando hace falta, los nacionalistas conservadores de Cataluña y del País Vasco, Convergencia y Unió y el PNV, como se está demostrando, y se va a demostrar más, y se va a demostrar más todavía en el futuro. Pero cuando digo estructural, no solo estoy diciendo que estén todos estos pringados hasta las trancas. Estoy diciendo algo que es todavía más profundo. Y es que ya no les basta con manipular nuestras conciencias a través de los medios de comunicación para controlarnos. No les basta ni siquiera con el enorme aparato represivo que cada vez con mayor dureza se proyecta contra las clases populares de este país. Necesitan directamente comprar a nuestros representantes para que obedezcan sus dictados y se sometan a su voluntad. Es en este sentido que considero que la corrupción es estructural. Por lo tanto, estamos en una situación en la que se nos exigen enormes y crecientes sacrificios humanos. Ante la imposibilidad de devaluar la moneda como consecuencia del euro para estimular la economía y poner en marcha el motor económico, poner en marcha las empresas, ante la imposibilidad de hacer política al servicio de las clases populares de este país, lo que se pone sobre la mesa, ahora ya de manera clara y sin tapujos, es un brutal ajuste salarial que se proyecta sobre los tres pilares básicos del salario obrero. En primer lugar, el salario directo,
la nómina que os paga el empresario, a través de la reforma laboral. Ahora diré algo más acerca de esto. En segundo lugar, el salario indirecto, los servicios públicos, los recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, a los funcionarios, etc. Y en tercer lugar, el salario diferido, las pensiones, sobre lo que ahora también diré alguna cosa, además de la reforma que ya hizo nuestro gran compañero socialista Rodríguez Zapatero. Ahora diré alguna cosa más acerca de las pensiones. Un ajuste salarial que tiene como elemento central la reforma laboral aprobada en febrero del año pasado. Una reforma laboral que, como explicaba en ese modestísimo volumen al que se refería el presentador, tenía dos objetivos fundamentales. El primero, el abaratamiento del despido. Y el segundo, provocar una violenta deflación salarial mediante la desarticulación de la negociación colectiva. Pues bien, después de un año de vigencia de la reforma laboral, las consecuencias más dramáticas están a los ojos de cualquiera que quiera observarlas. La encuesta de población activa correspondiente al cuarto trimestre es elocuente. 6 millones de personas no tienen empleo. Y la encuesta de coste salarial que elabora el Ministerio de Trabajo es igualmente elocuente. Entre el segundo y el tercer trimestre de 2012, es decir, en el momento en el que la reforma laboral estaba ya en plena aplicación, el coste salarial total por trabajador se redujo un 7% en 3 meses. Es decir, estamos hablando de una violenta deflación salarial que ríete tú de los funcionarios. Y la cifra de paro como corolario de 6 millones de personas sin empleo y una cifra de paro juvenil que ronda el 55% de las personas menores de 25 años, que se ha escandalizado hasta la Merkel, que no se caracteriza precisamente por sus sensibilidades sociales, tuvo que decir en Davos que estaba escandalizada por la situación de paro juvenil de este país. Pues bien, estas son las consecuencias fundamentales de la reforma laboral, de su aplicación y desarrollo normativo y en las empresas. Yo quiero hoy decir una cosa, y soy consciente de que este acto se está grabando. Quiero decir que si no conseguimos que se modifique radicalmente la política económica y social de este país, con esta cifra de paro y con la intensidad de la devaluación salarial que se está produciendo en la aplicación de la reforma laboral, está en riesgo nuestro sistema de pensiones. Y quiero anunciar que la próxima agresión que se perpetrará desde el Gobierno contra nuestro pueblo será precisamente una importante reducción en la cuantía de las pensiones como consecuencia de la disminución del número de cotizantes, 6 millones de parados, y de la intensa deflación salarial inducida por la reforma laboral mediante la desarticulación de la negociación colectiva. Yo sé que es posible que no me creáis. Me da exactamente igual. Yo quiero decir que es verdad que hay más factores en lo que es la sostenibilidad del sistema de pensiones, entre otros la productividad del trabajo, pero con esa cifra de paro y con el retroceso salarial al que estamos asistiendo, entiendo que es muy probable que la próxima agresión perpetrada contra nuestro pueblo vaya precisamente contra el sistema de pensiones. Pues bien, yo creo que ante esto habrá que adoptar una actitud. Ante esto yo creo que la pregunta que surge inmediatamente es ¿qué hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Esta es la pregunta que yo creo que ahora mismo tenemos planteada y que deberíamos intentar responder. Yo voy a ser muy claro en lo que me queda de intervención. Voy a tratar de intentar responder a estas cuestiones planteando una idea central que me gustaría que fuera la que quedara en nuestras cabezas al final de mi intervención. Y la idea central que me gustaría transmitiros es que
el conflicto social al que nos enfrentamos está encima, es inminente, y ese conflicto está acotado en el tiempo y en el espacio. Es aquí y ahora. El conflicto no va a permanecer indefinidamente abierto. Se ganará o se perderá. Y si perdemos, la derrota será duradera. Esta es la idea central que me gustaría transmitiros esta tarde. Quisiera deciros que ninguna revolución se ha hecho a base de palmas al aire y consignas ilusorias. Ningún cambio político en la historia humana ha venido de la mano de simples lemas y buenas intenciones, sino de la organización, el compromiso y la lucha. Los niños no salieron de las minas porque los potentados tuvieran lástima de sus caritas tiznadas, ni del llanto angustioso de sus madres. Hubo huelgas, quema de propiedades, movilización y, digámoslo claramente, un generoso derramamiento de sangre. Y lo mismo sucedió con la esclavitud y con todos y cada uno de los derechos sociales que disfrutamos, sin excepción, todos y cada uno. El capitalismo tiene la piel muy dura y las manifestaciones y marchas simbólicas solo sirven para hacerle cosquillas en el sobaco. Quiero decir que o nos organizamos, nos comprometemos y luchamos aquí y ahora, o nos arrebatarán de un plumazo todos los derechos económicos y sociales que tanto costó conquistar. Si no somos capaces de organizar un movimiento cívico que derrote a las políticas de austeridad, habrá protestas, claro que las habrá, como las está viendo en Grecia o en Portugal, pero el sistema permanecerá intacto, tanto en lo político, PP-PSOE, el bipartidismo, como en lo económico, la plutocracia. Los tumultos estarán muy nutridos al principio, pero poco a poco se despoblarán y al final imperará la resignación y el conformismo. O nos organizamos y luchamos ahora, o nos conformaremos con lo que nos den. Trabajos precarios, pensiones de caridad, educación solo para los ricos y para nuestros hijos analfabetismo, una sanidad de copago y listas de espera, y para nuestros jóvenes la maleta y la emigración. Porque en el fondo, más allá de las teorías económicas, políticas, de las grandes abstracciones, de los grandes discursos, en el fondo, ¿sabéis por qué está pasando lo que está pasando? Pues muy sencillo. Porque no nos tienen miedo. No nos tienen miedo. Y dándole la vuelta al argumento, ¿sabéis por qué disfrutamos durante un periodo de modestos e incompletos, pero disfrutamos de derechos económicos y sociales? Porque estaban acojonados por nuestras organizaciones, por nuestra unión, por nuestros referentes internacionales, y lo hemos perdido todo. Y o nos organizamos, nos comprometemos y hacemos cambiar el miedo de bando, como acaba de decir Manuel, o perderemos de un plumazo todos nuestros derechos. No habrá derechos para nadie. Yo voy terminando. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo lograr que nos organicemos y nos comprometamos? La propuesta que os trasladamos, y con esto termino, desde el Frente Cívico, es muy sencilla. Hacerlo alrededor de un programa. Evitar las divisiones, de las siglas, de las tradiciones de las que venimos cada uno. No. Un programa que reúna dos características fundamentales. Primero, que esté al servicio de las clases populares de este país. Algo tan sencillo como eso. Y en segundo lugar,
un programa que ataque a las causas profundas de la crisis. Por eso planteamos un salario mínimo de 1.000 euros, una pensión mínima de 1.000 euros. No porque queramos hacer demagogia ni repartir aguinaldo, sino porque esa es la verdadera causa de la crisis: los salarios bajos, la precariedad y la consiguiente hipertrofia financiera. Y por eso planteamos la nacionalización de la banca, porque el sistema de crédito no puede seguir en manos privadas, porque no va a haber crédito para la pequeña y mediana empresa. Pero ¿cómo va a llegar el crédito? Si todo el dinero que se está dando va a tapar los agujeros de los bancos. No va a llegar si no conseguimos que en este país haya una banca pública. Pudiera seguir enumerando el decálogo, lo he visto, voy terminando. Me gustaría simplemente resumirlo en una palabra. Para mí el programa que estamos proponiendo es una nueva calidad de vida. Nosotros no podemos proponer a la ciudadanía volver al pasado. El pasado no volverá. Y consideramos que la calidad de vida no está en comprar pisos para especular con ellos. La calidad de vida no es la telecompra, los grandes almacenes llenos de luces y escaparates, el entretenimiento, los juegos, el turismo, el deporte, no. Calidad de vida es dignidad. Calidad de vida es honor. Y calidad de vida es el derecho a la autoestima de cada ser humano por el mero hecho de haber nacido. Esa nueva calidad de vida es la que yo considero que resume ese programa tan sencillo que le estamos proponiendo a la ciudadanía. Nosotros no queremos este mundo tan lleno de abusos, tan lleno de injusticia. Nosotros, el Frente Cívico, queremos un mundo de justicia y dignidad humana para todos. Queremos un mundo de igualdad. A ese mundo aspiramos y por ese mundo estamos dispuestos a luchar. Compañeros y compañeras, amigos y amigas de Murcia, sed orgullosos, sed dignos y sobre todo sed conscientes de que vosotros sois los únicos que podéis parar esta locura. Vosotros sois el nuevo país. Yo lo afirmo así. Muchas gracias. Queremos dar las gracias a las dos personas que han venido de fuera, el gran esfuerzo que han hecho al estar aquí unas horas con nosotros y especialmente el mensaje que han salido transmitiendo tan estupendamente. Muchas gracias a todos.